teníamos la duda de cómo era y vi que usted le había contestado a un alumno. Ujú. Mire, se lo voy a leer. Que le puso de que era un diagrama de los procesos de cada industria. O sea, son los procesos que pusimos en la actividad anterior, ¿no? La 1.4. Teníamos la duda de si, por ejemplo, de si eran, porque puso como ejemplos fermentación, Ujú. em, fermentación, transformación bacteriana, PCR, etcétera. Entonces teníamos la duda de si eran los procesos que habíamos puesto nosotros en la actividad 1.4 y luego, como por ejemplo en la actividad 1.5 decía que los relacionáramos por colores de la biotecnología, si Ujú. hacíamos, por ejemplo, un diagrama, por ejemplo, de la biotecnología que se refiere pues a la industria de medicina y todo eso, y poner como los procesos que se utilizan en esa biotecnología roja y pues las herramientas encargadas, o sea, no sé si me entienda, pero si eran, o sea, si era, por ejemplo, un diagrama por proceso o un diagrama más bien por color y ahí encasillar los procesos que nosotros buscamos en la actividad 1.4. Es que es un diagrama de un proceso realizado en cada industria, o sea, en cada uno de los colores de la biotecnología. En su actividad 1.4, ustedes hicieron un listado de técnicas, ¿sí? Que es PCR, cromatografía, mm, uso de vectores, transformación, electroporación. Si se acuerdan, todas las que vimos y bueno, otras que ustedes pusieron. Esas son, Sí, sí, sí. ¿sí? Entonces, en un proceso, pues se utilizan varias de estas técnicas para llegar a un objetivo. Si yo pongo, por ejemplo, elaboración de la cerveza, ¿dentro de qué biotecnología? Pues dentro de la amarilla, porque es alimentos, digamos. Entonces, ¿cómo se elabora la cerveza? Entonces voy a poner el proceso de elaboración de la cerveza, desde el cultivo de la materia prima, el secado, la fermentación, todos los pasos que llegan a ese, o sea, ya es todo un proceso que es muy diferente a decir una técnica, ¿sí? El PCR es una técnica y esa técnica es solo un paso dentro de un proceso completo. Por ejemplo, para la generación de vacunas se tiene que identificar cuál va a ser el antígeno que se va a utilizar. Entonces, eso se lo van a identificar por PCR o también eso sería a nivel genético. Si se identifica directamente la proteína, pues entonces no sería por PCR, a lo mejor sería por HPLC, ¿sí? Entonces, ahí cambia cuál es el paso dentro del proceso, pero explicar todo el proceso. Entonces, el listado de técnicas. Ah, ¿Por qué? perdón que le interrumpa. Dime. No, 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 le decía, perdón que le interrumpa. Entonces sería Déjamelo terminar de de los explicar. colores de la biotecnología, Déjame terminar de de explicar. cada color, buscar una, o sea, bueno, Dame chance de terminar de buscar explicar y ahorita ya me preguntan, ¿sí? sí, gracias. Espérame. Entonces, en el listado de técnicas ustedes vieron diferentes estrategias, diferentes herramientas que se utilizan. Y ya en la industria, que es lo que les quería presentar aquí, tenemos cada una de las industrias. ¿Sí están viendo mi pantalla? Sí, Porque en cada una de las industrias tenemos algunos ejemplos, por ejemplo aquí dentro de la salud, cómo se genera una vacuna. Entonces el diagrama que iban a poner es desde identificar el organismo para el que se quiere hacer la vacuna, por ejemplo una bacteria patógena, ¿qué se le hace a esa bacteria? Se inactiva, se hace una cepa que esté inactiva para que no infecte, o se aísla un antígeno. ¿Qué es un antígeno? Una molécula de esta bacteria que sea capaz de generar una respuesta inmune, ¿sí? Y ese antígeno se le agrega, o la bacteria, tal cual, se le agrega a un organismo, a un conejo, a ratones, normalmente conejos, para que se generen los anticuerpos.
y con células que eran tumorales se generan los anticuerpos monoclonales, ¿sí? Y finalmente se produce la vacuna. Entonces, todo eso es el proceso para la producción de vacunas, con cada uno de los pasos que conlleva, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para la identificación de la proteína, pues a lo mejor se utilice, o del anticuerpo, a lo mejor se utiliza, como mencioné, el HPLC, pero a lo mejor en otra industria, por ejemplo, aquí en la alimenticia, en alimentos funcionales, también se utiliza el HPLC para cuantificar el contenido del alimento, ¿sí? Entonces, ahí hay una coincidencia en un paso, pero dentro de procesos diferentes. Y era lo que yo quería que identificaran también, que resaltaran los pasos que coinciden en los diferentes procesos. Entonces, por ejemplo, en el de la salud pusieron el proceso para el desarrollo de vacunas. En la biotecnología verde ponen el proceso para generar un organismo modificado genéticamente. Por ejemplo, quieren a una planta de tomate insertarle un gen que le ayude a resistir contra una plaga. Entonces, ¿cuáles serían los pasos en el proceso? El aislamiento del gen de interés, la inserción de este gen de interés en un plásmido, por ejemplo, en el del fagotí. Después, esto lo pueden insertar, ahora sí, en el genoma de la planta por electroporación, y finalmente el cultivo de la planta ya transformada, que ya tiene el genoma del que nos interesa y que ya tiene la resistencia a la plaga. Pues ahí están todos los pasos. Entonces, en la industrial, por ejemplo, el proceso para desarrollar biocombustibles, desde el cultivo de las microalgas en las condiciones necesarias para generen ciertos ácidos grasos, la extracción de los ácidos grasos, los procesos que conllevan la transesterificación, etcétera, para llegar a la producción del combustible. Entonces, en el alimento, una técnica a lo mejor como es para generar un alimento funcional. En la ambiental, ¿cuál sería el proceso de bioremediación? En bioterrorismo, por ejemplo, ¿cuál es el proceso para generar el anthrax? Desde la incubación de la bacteria que lo produce, cómo extraen el anthrax, cómo se liofiliza para utilizarlo. Entonces, todos estos llevan un proceso. En el caso de la púrpura, la legal, por ejemplo, cómo se genera una patente, desde un proceso en específico de interés, por ejemplo, el uso de una bacteria para eliminar los metales pesados del agua. Entonces, ¿cómo se patentaría? ¿Cuáles serían los pasos para patentar ese proceso? En el caso de bioinformática, por ejemplo, la transcriptómica, este proceso sería que les interesa conocer cómo responde un organismo ante cierto alimento, ¿sí? Entonces, van a hacer las pruebas de diferentes organismos o una muestra, una población, tomar sus muestras de cómo al momento en que se les está insertando el alimento para ver cuáles son los genes que se expresan o que se suprimen ante esas condiciones, ya sea del alimento o de temperatura o de las condiciones X, ¿sí? Entonces, esa información, fíjense todos los pasos que lleva desde el aislamiento del material, primero la inserción del alimento o de la condición que se desea probar, luego la obtención del material genético, la extracción, eso si se fijan también cuando hacen organismos modificados genéticamente, es un paso que coincide. Luego la secuenciación de todo ese material y finalmente el análisis bioinformático, ¿sí? Entonces ahí está otro proceso. Y en la marina podría ser algún organismo, algo coincidente con alguna de las demás, pero pues con algún organismo marino. Por ejemplo, la extracción de un metabolito anticancerígeno proveniente de coral o pues de cualquier organismo marino, de pepino, de mar o de algún organismo marino, ¿sí? Por ejemplo, para la extracción el uso del veneno de conos del conus marino
para alguna terapia genética, a lo mejor, neurodegenerativa, para alguna enfermedad neurodegenerativa. Todo esos son diferentes procesos que entran dentro de cada una de las áreas y que yo quería que presentaran el ejemplo. Entonces, aquí les pongo un ejemplo. El ejemplo es el proceso para la transformación de bacterias para la expresión de genes exógenos. Entonces, tienes el DNA blanco, que es el que te interesa que expresen, y entonces se va a extraer el DNA y se va a amplificar. Esto ya nos implica el proceso de PCR, el paso del PCR aquí en la amplificación y la extracción. Después se genera el vector utilizando un plásmido que se corta con enzimas de restricción y se unen con ligasas con el material que me interesa, con el DNA blanco. Después este vector se inserta en células competentes, en bacterias competentes, y aquí puse que la transformación se realiza por electroporación. Después las bacterias que ya contienen el plásmido se van a clonar en un medio enriquecido para generar muchas bacterias que me estén generando copias del plásmido transformado. Y finalmente la selección por antibióticos o sustratos, dependiendo del plásmido y el lugar donde se realizó el corte, y se van a crecer las colonias seleccionadas. ¿Sí? Entonces aquí está todo el proceso necesario para obtener desde la materia prima, para obtener bacterias que expresen genes exógenos. ¿Sí? ¿Les queda claro? Entonces, este es un ejemplo de un proceso. Y aquí hay por ejemplo, una célula, cómo se transforma o cómo se le puede las diferentes rutas que tienen para meter material genético. Entonces, si se dan cuenta, son diferentes formas, diferentes rutas, la microinyección, la transfección viral, la electroporación, que es la que les mencioné, y la lipofección, pero al final el objetivo es el mismo. Entonces, son diferentes procesos con el mismo objetivo. Y eso es lo que yo quería que hicieran. Los diferentes procesos o diferentes procesos para cada una de las áreas y que identificaran, como en este caso que puse en color blanco, la extracción, porque este paso pues tendría que ser el mismo, por ejemplo, para la generación de un organismo modificado genéticamente. O para, a lo mejor para la generación de algún alimento funcional o para obtener, no sé, por ejemplo, para la metagenómica, pues hay que extraer primero el material genético. Para la transcriptómica también primero hay que extraer el material genético. O sea, esos son pasos que coinciden en diferentes procesos. Entonces, aquí está el ejemplo de un proceso. Entonces, ahora sí, ya con esta explicación, ¿aún les queda duda? Yo solo tengo una. Dime. Entonces, hacemos el proceso, por ejemplo, como el que nos mostró, y luego ya ve que decía como un proceso y herramientas, como en la parte de abajo, lo ponemos igual, ¿no? O sea, lo podemos poner igual. El diagrama del proceso y en la parte de abajo las herramientas que se pueden utilizar para llegar pues al proceso en fin. Puedes ponerlo abajo o puedes ponerlo aquí en imágenes o como quieras, o aquí mismo, por ejemplo, amplificación de fragmentos deseado por PCR. Entonces, esto requeriría un termociclador. ¿Sí? Entonces, puedo poner aquí abajo termociclador o aquí, realmente no utilizo, aquí, por ejemplo, una incubadora, ya sea poner la imagen del del termociclador, aquí la imagen de la incubadora, porque son los equipos que se están utilizando. Ok, gracias. ¿Sí? ¿Otra duda? ¿Ya les... Yo tengo una maestra. Ah, ¿Forzosamente tenemos que poner imágenes o solamente con que describamos el proceso? es con que describan el proceso, pero pues es más fácil o más, como ustedes se organicen, pues. Aquí en el caso de este ejemplo, pues a mí me parece como más fácil visualizar el proceso con imágenes, más más la explicación, más los pasos, pero pues si ustedes prefieren con los pasos,
descritos en texto, adelante. Gracias. Pero pues también traten de sintetizarlos o ponerlos así puntuales, porque si dan toda la explicación, pues les va a quedar una cosota que no se pueda ni leer, ¿verdad? ¿Alguien más? Dime. Yo, maestra. Por ejemplo, en la actividad 1.6 de lo de las empresas, pues la información la hemos estado sacando normalmente en la página misma de la empresa en sí. Pero, por ejemplo, en este caso, la bibliografía, ¿tendría que ser la página de la empresa o quiere una bibliografía, perdón, especial? No, pero es que, por ejemplo, si ustedes en cada una de estas, a ver, vamos a ver lo de las áreas de oportunidad. En esta actividad van a identificar industrias locales y regionales en cada área de la biotecnología. Les van a presentar en un mapa las empresas biotecnológicas más importantes en su región. Pueden presentar varios mapas. Por ejemplo, el mapa de Guadalajara nada más, para que pongan las empresas numeradas y de preferencia pónganle un rectangulito, un cuadrito o algo del color de la biotecnología a la que pertenece, ¿sí? A la industria que pertenece, de acuerdo a los colores de la biotecnología, ¿sí? Y las van a ubicar en el mapa, digamos que en el de Guadalajara nada más, porque si lo hacen todo general, pues todas las de Guadalajara se les van a hacer así. Entonces, una que sea nada más de Guadalajara y otro mapa que ya incluya las del resto del estado. Entonces, estas van a estar numeradas y van a enlistar después de los mapas, que nada más van a tener los numeritos, los puros números, y con un puntito o algo que tenga el color de la biotecnología a la que pertenecen para clasificarlas, y abajo van a tener todo el listado de las industrias. Y van a poner, por ejemplo, esta industria, la modelo, pues hace cerveza. No sé, alguna farmacéutica pues genera vacunas y medicamentos y así, ¿sí? Entonces, ya donde ustedes van a generar o van a meter información es en la discusión. ¿Qué tipo de cosas van a discutir? Por ejemplo, en la cervecera, dices que te puedes entrar a la página y sacar la información, pero por ejemplo, el proceso de fermentación, ahí sí te vas a ir a la bibliografía a ver cómo se hace el proceso de fermentación. Entonces, ya en tu escrito, en tu tarea, lo que tú vas a escribir o lo que vas a citar va a ser la referencia de la bibliografía donde explicas, con la que explicaste el proceso de fermentación que se lleva a cabo en esa industria, ¿sí? Entonces, van a tener que estar buscando la bibliografía que les ayude a explicar lo que se genera ahí en esa industria. ¿Qué más van a discutir? Ahí es donde ustedes tienen que sacar su capacidad de observación. Precisamente la actividad se llama áreas de oportunidad. Quiere decir que es donde ustedes pudieran llegar a desarrollarse ya como profesionistas. Entonces, ustedes tienen que analizar sus áreas, sus oportunidades, sus opciones. Entonces, si ustedes ven su mapa, van a identificar el tipo de industrias que tienen más desarrollo en la región. A lo mejor la biotecnología verde es la que tiene más desarrollo, o a lo mejor la blanca, que es la industrial. Entonces, ustedes pueden identificar, y aquí casi no hay doradas. Entonces, ese es un área de oportunidad, pero ¿dónde podría llevarla a cabo? ¿Qué tipo de industrias sí hay en las que se pudiera abonar la biotecnología dorada? Y ustedes van a ir a explicar el por qué o qué tipo de procesos ustedes podrían implementar que utilicen estas herramientas, ¿sí? Y todo eso, pues obviamente lo van a justificar con las referencias. Por ejemplo, ustedes ven una industria que produce, a lo mejor ven algo, unas que producen organismos modificados genéticamente, ¿sí? Entonces, ¿ustedes qué identifican ahí? Pues, si se hace un estudio de expresión, el cual requeriría de un análisis bioinformático, la generación de los organismos modificados genéticamente podría ser más dirigida, podría mejorarse.
y podrían evitarse los efectos secundarios, por ejemplo, porque tendrían que ver o hacer primero, antes de que salga al mercado, los organismos modificados genéticamente, hacer un análisis con unas muestras de qué tipo de reacciones se dan mediante su transcriptómica, ¿sí? Entonces, ustedes ahí ya están relacionando la bioinformática con los organismos modificados genéticamente, que sería la biotecnología dorada, con la verde. Y este proceso o esto de la transcriptómica y demás, pues tendrían que fundamentarlo con la literatura. Por ejemplo, en este trabajo, fulanito Pérez, en el 2015, realizaron un análisis de expresión que sirvió para saber cómo reacciona un organismo cuando se come tal cosa. ¿Sí? Entonces ahí ya están comparando y están dando ejemplos y eso es discutir. ¿Qué más pueden discutir? De acuerdo a la distribución de las industrias, ustedes pueden ver, estas, las que están en el área de la verde, están muy cerca de campos de agave a lo mejor. Entonces ahí van a discutir por qué. Pues es que requieren tener cerca los sembradíos para tener la materia prima para trabajar. O si requieren, o si están ven que hay la industrial, ¿qué hace aquí? Si hay, ¿qué hay cerca para que pueda alimentarse esa industria? ¿Sí? Entonces lo que quiero es que ustedes relacionen la proximidad entre las industrias, las áreas de los tipos de biotecnología que se están llevando a cabo, qué se puede mejorar y que identifiquen los tipos según los colores que se llevan, que se están desarrollando. Por ejemplo, si ustedes identifican tal cual la Universidad de Guadalajara, por ejemplo, pues se lleva a cabo mucha biotecnología. Y por lo tanto, pues ahí van a poner varios colores. Tiene que llevar la morada porque se generan patentes. ¿Cómo van a decir que realmente se generan patentes? Pues van a tener que buscar en su bibliografía algún artículo que haya sido publicado en el área de la biotecnología, que se haya generado una patente y que venga de alguien de la Universidad de Guadalajara. Y sí los hay, pero pues le tienen que buscar para poder fundamentar, ¿sí? Y para poder discutir. Y entonces ahí van a tener que discutir eso y sobre todo ustedes, ¿dónde identifican que se pudieran desarrollar y por qué? Pues obviamente eso también lo tienen que fundamentar. ¿Por qué? Porque en esta industria se llevan a cabo estos procesos que se tratan de esto y de esto, con su cita, donde sacaron la información de cómo se hacen esos procesos, y aquí yo pudiéramos desarrollarnos de acuerdo a nuestro perfil. Pero ¿por qué? Tienen que explicar en cómo, por qué. Y finalmente, pues van a concluir sobre las áreas de oportunidad que tiene su región para su desarrollo profesional. Van a poner si hay desarrollo o no hay desarrollo, si hay áreas de oportunidad para mi carrera, no las hay o sí las hay, pero no han crecido, no están tan desarrolladas, lo cual es bueno porque ustedes pueden ayudar a que se desarrollen y donde identifican, en qué región identifican mayores oportunidades. A lo mejor aquí en Guadalajara, a lo mejor en una región que está más cerca de industrias agropecuarias, no sé, depende. Ahí ustedes concluyen esto y listo. ¿Sí? Ok, sí. Hay esta parte de lo de la discusión, que es donde normalmente pues les falta, es porque necesito que desarrollen su capacidad de análisis, de observación y sobre todo de preguntarse, ¿y por qué es esto? ¿Y por qué? ¿Cómo sucede esto? Ay, ¿no habrá alguien más que también haya hecho esto? ¿Sí? Y todas esas preguntas que se hagan, pues les van a generar material para discusión. Entonces, esa capacidad que tengan ustedes de analizar, de observar, de buscar para poder explicar, comparar y contrastar, que es lo que es la discusión, es lo que yo quiero que ustedes desarrollen. ¿Sí? Bueno, terminando esto, ustedes tendrán una idea más clara, si se dan cuenta, a través de esta unidad. Primero vimos conceptos básicos, después se hizo un resumen de la historia de la biotecnología,
los principales puntos que hicieron que la biotecnología fuera lo que es hoy en día, las diferentes técnicas que nos sirven para los diferentes procesos, después los procesos tal cual en las diferentes industrias, y con esta actividad van a identificar estas industrias y con estos procesos, con estas técnicas, en dónde los encontramos en nuestra región. Y con esto, pues ya van a tener una idea básica, una idea más clara de qué es la biotecnología, qué tipo de productos o aplicaciones puede tener y qué tipo de aplicaciones hay dentro de nuestra región, que es lo importante. Entonces, ¿cuál es el grado de desarrollo que existe y hacia dónde puede ir o hacia dónde la podemos llevar, que es lo importante? Entonces, ya que terminen esto, se realizaría la actividad integradora, que ya sería el final de la unidad. Después de esto viene un examen, pero la próxima semana quedamos fecha para el examen. Y en la unidad integradora, en la actividad integradora, van a hacerlo con todo el grupo. Ay, ya la perdí. Y el objetivo es desarrollar un recurso educativo abierto a modo de producto digital que muestre las aplicaciones biotecnológicas más relevantes en cada industria. Entonces aquí van a organizar, les voy a poner un ejemplo. Este es un trabajo que realizaron sus compañeros el semestre pasado de organismos de uso en biotecnología en alimentos. Entonces, si se dan cuenta, pues hicieron una presentación. Ustedes en esta presentación van a poner el título del trabajo y van a poner aquí un resumen de lo que se hizo y las palabras clave. Van a poner una liga o un icono que lleve a las referencias y otro icono que lleve a los integrantes del grupo, ¿sí? Para que va a ser una diapositiva completa con todos los nombres para que no aparezca aquí en la portada pues todos los nombres del grupo. Entonces, el título, resumen, palabras clave, la liga para ir a las referencias y la liga para ir a los nombres de los integrantes. Y van a poner un icono para empezar, que los lleve a la introducción. Y después van a poner una diapositiva base, que sea algo así como donde vayan dando clic a los diferentes iconos, dependiendo ustedes cómo los acomoden, para que nos vaya guiando a la información de cada uno de los iconos, ¿sí? Entonces, en esto van a ustedes, como lo organicen, poner las diferentes industrias, los diferentes colores de la biotecnología y que se pueda entrar a cada uno de estos colores y en cada uno nos den las diferentes productos o aplicaciones más relevantes en cada industria. Entonces, en cada industria van a ser 5 aplicaciones por mínimo y de cada una van a poner en síntesis el origen. Por ejemplo, la fermentación para la producción de la cerveza. Entonces, la fermentación es un proceso que se descubrió desde el 2000 antes de Cristo, así brevemente la síntesis de su origen, con la generación de bebidas en los indígenas, no sé, y cuál es la aplicación biotecnológica actualmente y cuál es el fundamento, o sea, ¿en qué se basa la técnica? No, pues se basa en la separación de la molécula de azúcar para producir alcohol y así, y dióxido de carbono, ¿ok? Entonces van a organizar la información de una manera gráfica y dinámica, algo parecido a lo que les acabo de mostrar en un producto digital. Esto está utilizando los hipervínculos y
y al fin, o dentro de cada, ya sea como ustedes se organicen, que si sea dentro de cada una de las diapositivas de cada industria, de cada ejemplo, poner una breve discusión sobre a lo mejor el desarrollo de esta industria, hacia dónde va, cómo se podría mejorar, alguna discusión que obviamente todo tiene que estar fundamentado con la literatura, o que generen una diapositiva al final, aparte, donde discutan cómo estas industrias se relacionan, cómo estos procesos han ido avanzando, cuál es el grado de desarrollo de estos procesos en nuestro país o en la región o en el mundo, ya depende su discusión. ¿Okay? Y recuerden que el tipo de referencias que deben de utilizar deben ser libros y artículos en revistas indexadas, ¿sí? En revistas científicas. No usen monografías.com, Wikipedia. Hay páginas que son de universidades, pero son páginas de divulgación. No son... esto está para mañana. Esperen, no es para mañana. Este sería entonces para la siguiente semana. Ay. ¿Qué pasa? Maestra, y también la actividad 1.5 y 1.6 están para hoy. ¿Se podría que nos diera más tiempo? No, sí, ya, por favor. ya fue mucho, ya. No la dejó esa el fin de semana, no la puso el domingo, creo. Esas. Unos días más, maestra. Ya me entregaron la 4, ¿verdad? Pues ahorita tienen pendiente de entregar la 5. Que ahorita puedo trabajar en esta. Y me la pueden entregar. Ay, Dios mío, a ver, ¿para cuándo estará bien? Bueno, ya tienen una idea más clara de los procesos. Entonces les voy a dar esta semana para que generen bien. Es uno son 9 diagramas nada más. De aquí al sábado. ¿Al jueves? Al viernes. ¿Les parece? Sí, está bien. Bien, la de esta se supone que tienen que tener más avanzada. Ahorita ya tienen una idea mejor. Si recuerden hacer una buena discusión, les queda para el viernes. Entonces la 1.6 es identificar las áreas de oportunidad. Si esta quedó para el viernes, la otra quedaría para el siguiente martes. Y entonces esta hay que darles más tiempo, ni modo que la hagan en un día. Esta quedaría para, pues hasta el siguiente, bueno, hasta el sábado. ¿Les parece? Sí, maestra, una pregunta. Dime. De esta actividad de la última, que es como de todo el grupo, ¿sí es de todo el grupo o es por equipos? Todo el grupo. De todo el grupo, ok, gracias. Sí, son 9 industrias y de cada una son 5 aplicaciones. Podrían dividirse una industria por equipo y dentro del equipo cada quien una aplicación y las otras industrias pues se las sortean entre los equipos. No sé, ustedes organícense. La idea es que le busquen bien, que hagan una buena presentación, que tengan la información, sobre todo el fundamento, el por qué, cómo funciona ese proceso y que sean aplicaciones relevantes dentro de cada industria para que quede un producto como el que les enseñé, que dé una idea clara de qué es la biotecnología, qué tipo de aplicaciones se pueden dar y las diferentes industrias en las que la biotecnología trabaja, en las que funciona, ¿no? En las que ayuda a su desarrollo, para que se vea también el grado de desarrollo, hasta dónde hemos llegado y ver qué tanto más se puede hacer, ya eso en su discusión. ¿Ok?
Nada más acuérdense de poner al principio el nombre del producto, que sería aplicaciones biotecnológicas. Pónganle así nada más, aplicaciones biotecnológicas en las industrias. Aplicaciones biotecnológicas en la industria. Y el resumen de la actividad, las palabras clave y los iconos que lleven a las referencias y a los participantes. Pues acuérdense de las referencias, por favor, porque todavía he visto trabajos que utilizan páginas de monografías o artículos que ni siquiera revisan bien, que sí son artículos y les ponen que no hay año o que no hay autor, cuando en realidad sí lo hay. Analicen bien sus recursos. Por eso fue la primera actividad, para que ustedes aprendieran a leer, para empezar, a leer bien, no nada más la información que está ahí planteada, sino la información del artículo que están leyendo, de dónde viene, de dónde lo están sacando, porque una cosa es esta liga en internet, que es la ubicación electrónica del artículo, pero estos artículos también están ubicados dentro de las revistas, y dentro de estas revistas tienen volumen, tienen un número, tienen números de páginas que tienen asignados, ¿sí? Entonces, eso son la información que ustedes tienen que fijarse. Sobre todo, ¿quién lo hizo? Porque me ponen que no hay autores y a veces, pues es que no lo leen bien o no revisan sus recursos, y sí lo hay, sí los tiene que haber. Si no hay autores y no hay año, pues evalúen si realmente es un material que ustedes puedan utilizar en un documento. Digo, estas son tareas, pero es mejor que se vayan acostumbrando a utilizar estas referencias en las que realmente puedan confiar. Y acuérdense que va a ser grupal, entonces, si hay referencias que no sean válidas, todo el grupo pierde el punto de esa sección. Son 5 puntos por las referencias, ¿sí? Si no hay discusiones o discusión general, o no hay discusión por industria, pueden hacer una discusión por industria, entonces todo el grupo pierde ahí esos puntos. Si no están bien descritos sus resultados, pues todo el grupo pierde los puntos. Y sus conclusiones, también agreguen una diapositiva de conclusiones. Pueden poner conclusión por industria o pueden poner conclusiones generales, de preferencia generales, donde ustedes se pongan de acuerdo, se vean, platiquen y para que lleguen. Es más, la próxima sesión, usen este tiempo, esta plataforma, para que ustedes platiquen, para que ustedes se pongan de acuerdo, para que ustedes discutan y lleguen a las conclusiones del trabajo global, ¿sí? Y de las discusiones globales. Entonces, la próxima sesión, que es el martes 6, aquí se reúnen, pero va a ser para que ustedes trabajen, discutan y lleven y realicen su trabajo integrador. ¿Ok? Les dejo este espacio para que realicen esta actividad. Sale, gracias, maestra. Y entonces en sí, clase, si en la siguiente se van a unir, la sería el martes 13. Es de buena o mala suerte, no sé. Entonces no. No, es lunes 13, es de mala suerte. No, es martes, estoy segura que es martes o viernes. Los martes y los viernes. ¿Verdad que sí? Según yo, martes y viernes. Ajá. No los usamos esos dos, ni martes ni viernes. Uy, yo que les iba a decir que entonces el martes siguiente sería el examen, pero es martes 13. Uy, no. No somos supersticiosos, pero igual hay que jugar. ¿No? Bueno, entonces el martes 13 es su examen.
No, No, yo sí estoy supersticiosa, muy supersticiosa. Bueno, la próxima semana nos ponemos de acuerdo para el examen. ¿Sí? Sí, muchas gracias. No, ya empezaríamos la siguiente unidad. La siguiente unidad espero dejarles menos actividades para que respiren, se desahoguen, pero lo que más me interesa, como ya se pudieron dar cuenta, es que ustedes logren hacer un análisis de la información, es decir, que tengan una buena discusión, ¿sí? Si ustedes no analizan su información o lo que se les pide, pues no van a llegar realmente al objetivo de la materia, que es que ustedes, más que nada más aprenderse y memorizar cosas, que ustedes pues analicen y tengan este criterio que les ayude a desarrollar ideas, ¿sí? ¿Alguno de ustedes ya tiene planteada alguna idea para su trabajo final, para su proyecto de investigación? Yo no. Tampoco todavía. Váyanse planteando una idea porque este proyecto pues conlleva mucha investigación, mucha lectura para que tengan buenas bibliografías. Si ustedes quieren, pueden generar una carpeta en el Drive y compartírmela para que vayan subiendo sus bibliografías y si tienen duda en alguna de ellas, si la pueden o no pueden usar, pues ya yo me meto y se las reviso o les puedo dar otras sugerencias y ayudarles a buscar otras fuentes. Pero pues necesito que ustedes ya vayan planteando el objetivo, vayan planteando cuál sería su pregunta a responder para que vayan buscándole. Recuerden que debe ser una propuesta original. Para que sea original, pues tienen que leer todo lo que ya hay en el área que les interese para poder proponer algo nuevo. Y sobre todo algo, si quieren generar alguna idea que sea factible, pues tienen que revisar o indagar qué es lo que hay disponible, dónde se podría realizar, qué se necesitaría para realizar, para que vayan ahí describiendo minuciosamente su metodología. Entonces, váyanle pensando ya para que vayan estableciendo el tema y pues ya puedan dirigir su investigación. ¿Otra duda? No, creo que sería. Bueno, entonces queda pendiente sus actividades y el próximo martes nos reunimos. Aquí voy a estar de todos modos, pero pues es para que ustedes trabajen, discutan y utilicen el tiempo para su trabajo. Sí, muchas gracias. En lo que pienso Ok, cómo gracias, justiciar, Mar. digo, cómo hacer su examen. Gracias. Bueno, muchachos, los dejo para que sigan trabajando. ¿Nadie tiene ninguna duda? No. Bueno, entonces nos vemos la próxima semana. Ya saben, cualquier duda y comentarios en el foro de la plataforma de Classroom para compartirlos con los demás. ¿Ok? Está bien, gracias, maestra. Gracias, maestra. Sí, está muy bien, maestra. Gracias. Estén bien, que tengan bonita tarde.